máquina que nos han mandado muy gentilmente para que expliquemos en qué consiste este nuevo fenómeno de Juan Valdés. ¿Y ese es una especie de regalo para los entrevistados? Y para los entrevistadores. También. Es decir, aquí de lo que se trata es de componer esta máquina con estos instrumentos, estos elementos, café más fuerte, más suave, en la mitad, meridiano, y saca uno ya todo listo, en este caso, que es el pot, que se llama el pot, lo pone aquí en la mitad con la barriga más fuerte hacia abajo, lo hace así, después lo llena, lo pone así, y después lo pone a funcionar. Y eso se va fabricando. Así mismo aquí estoy preparándole su cafecito, doctor Gaviria, para que lo pueda disfrutar. Este es un café excelso, colombiano, maravilloso, de primera categoría, que ya es famoso en el mundo, y que ha tenido mucho éxito, le cuento. Esta maquinita, todos estos componentes, solamente cuesta en promoción 99.000 pesos, como dicen en las promociones, ¿no? Con todo esto incluido y toda esa cuestión. Pero vamos al tema de la política, que es la que también nos interesa mucho, ¿no? ¿Usted cómo ve la cosa, doctor Gaviria, al futuro? ¿Usted no cree que esto va a ser muy duro con toda la reelección en la mitad, etcétera? Es decir, ¿usted qué está viendo hacia el futuro de Colombia? Bueno, yo estoy viendo hacia el futuro de Colombia un fenómeno que se ha avistado desde tiempo atrás y no ha ocurrido, y es una disminución significativa del respaldo al presidente. Ajá. Porque el presidente ha incurrido en unas conductas que en cualquier país cuya opinión no estuviera tan ofuscada, tan confundida como en Colombia, le hubiera retirado su cafecito aquí. Muchas gracias, don Ariel. Le hubiera retirado ese respaldo hacía mucho tiempo. Sin embargo, yo soy optimista. Yo creo que la reelección del doctor Uribe, que desde luego él quiere y está buscando, no se va a producir. Ajá, ¿cómo es eso? Yo creo que vamos a llegar a la elección de 2010 con un panorama político muy distinto, y que un proyecto como el del Polo Democrático Alternativo, que se ha mantenido sin duda en la oposición inequívoca al presidente, va a tener muchas posibilidades de triunfar. Por eso le estoy jugando yo tanto a la unidad del Polo Democrático Alternativo, porque lo veo como la única posibilidad electoral y política con perfiles de gobierno. Ajá. ¿Y por qué cree usted que el presidente vaya a tomar esa actitud? Si, digamos, reelegido una vez, ¿por qué no la segunda? ¿Por qué no la tercera? ¿Por qué no la quinta? Es decir, yo creo que él va a intentar reelegirse, pero que va a fracasar en su intento. Desde luego, el hecho de que haya guardado silencio en esta circunstancia, cuando le preguntan si quiere o no ser reelegido, pero que simultáneamente permita que se ponga en movimiento todo el aparato del referendo para la reelección, implica una aceptación tácita. ¿Cuántos votos tiene que sacar el referendo por el sí? Por el sí, bueno, tiene que el referendo ya, para decidir si el presidente Uribe se queda o no, en ese referendo tiene que votar aproximadamente 9 millones de colombianos. Y de esos 9 millones, la mitad más uno. Pero si se adopta, como suele adoptarse en estos casos, que la abstención positiva, por decirlo de alguna manera, aquellos que estén contra el referendo se abstienen, no votan, para que no lleguen al tope los del sí. ¿Qué pasa? Pues pasa lo que ocurrió en el referendo de 2003, que fue un fracaso para el presidente Uribe. La abstención triunfó, no se alcanzó el umbral para el referendo, salvo en 1 o 2 puntos, y por tanto el referendo resultó un fracaso. Y a eso habrá que pedirle unas garantías internacionales, ¿por qué? Pero desde luego, las garantías internacionales, la veeduría internacional es esencial. Nosotros hemos venido clamando desde hace mucho tiempo, y pienso que ahora esto debe articularse con la reforma política por un estatuto claro de la oposición. La oposición en Colombia se hace con 1000 dificultades, con unas asimetrías y unas desventajas con respecto al candidato oficial, y más si el candidato oficial es el doctor Uribe, que no es cualquier candidato oficial. Yo creo que hay que pedir garantías, y me parece que la asistencia, la veeduría de países vecinos, de países europeos, de la comunidad internacional, de la Fundación Carter, etcétera, es esencial. Ahora, esta nueva idea de la comisión de reajuste estilo Frente Nacionalista, claro que sin gente de diferentes partidos y tal, no puede desembocar en una cosa muy grande. ¿Usted no cree que el presidente Uribe de pronto termine en otra cosa que no sea un referéndum parlamentario, alguna cosa, porque está pasando tal cantidad de cosas en Colombia, que algo de ese tipo puede pasar? Es decir, desde el hecho de haber
¿cómo vio usted esa parte? De haber acabado la reforma política, ¿cómo vio usted la sepultura de la reforma política? Bueno, vergonzosa. Sobre todo si lo que estaba en juego era si personas contra las cuales hay graves indicaciones de tener conexión con los grupos paramilitares deben o no permanecer en su curul. Que el gobierno patrocine el hundimiento de la reforma porque él prefiere que haya poca transparencia de legitimidad y de ética, prefiere esa poca transparencia a la preservación de sus mayorías. Eso me parece de una gravedad suma. Que el gobierno haya sido el culpable de que la reforma se hundiera. La reforma no era la mejor, pero yo había dicho desde el comienzo de este episodio, únicamente cabe esperar dos cosas. Uno, una reforma muy frágil, muy epidérmica, que no es la que el país necesita, o ninguna reforma. Y lo que triunfó fue eso, ninguna reforma. Pero con la creación de una comisión de reajuste que va a encontrarse con la dificultad, una traba en el Congreso, porque por un lado la Corte Constitucional ordena que haya un nuevo sistema de juzgamiento e investigación a los congresistas, es el futuro. Por el otro lado está el tema de la reforma política, por el otro lado está el tema de la moción de censura, que hay que derogar esa. Yo no sé, ¿usted aprobó eso? La moción de censura, yo no estaba cuando se aprobó la moción de censura. Pero el pueblo aprobó esa moción de censura de esa manera para... No sé cómo fue la votación. Bueno, doctor Gaviria, voy a hacerle unas preguntas así un poco puntuales. ¿Usted entre Álvaro Uribe, Germán Vargas y Juan Manuel Santos, a quién prefiere? Eso es como el famoso dilema, en este caso sería trilema: prefiere que lo guillotinen, que lo ahorquen o que lo fusilen. Yo preferiría que ninguna de esas cosas ocurriera. ¿Y entre Lucho Garzón y Gustavo Petro? Y Jorge Enrique Robledo. Yo como presidente del partido no puedo pronunciarme y en realidad estaría quebrantando la ecuanimidad que me corresponde mientras sea presidente del pueblo, pero quiero decirle una cosa: los tres me parecen muy buenos candidatos. ¿Y el candidato que se vislumbra es César Gaviria Trujillo, cómo lo ve? Yo creo que César Gaviria Trujillo sabe cuántas limitaciones tiene su candidatura, entre otras que yo creo que la gente ya ha percibido los efectos nocivos que ha padecido el país después de la apertura económica de la que él fue autor. La apertura económica venía desde atrás, pero yo creo que fue durante su gobierno donde se aceptaron al pie de la letra las directrices del consenso de Washington, y me parece que el país ya sabe eso. Pero el que más ha raspado eso ha sido Uribe, el que ha raspado las privatizaciones, el que ha raspado todo. Sí, pero lo que ocurre es que en Uribe hay que analizar ciertos factores que no concurren en el presidente Gaviria. Por ejemplo, la manera como la gente le ha aplaudido su seguridad democrática a la que nos referíamos ahora, el acceso a los medios permanente que él ha tenido, una estrategia de propaganda. ¿Usted vota por quién entre Álvaro Uribe y César Gaviria? Bueno, si esa fuera la disyuntiva absoluta y no era ni siquiera voto en blanco o abstención. Si el voto en Colombia fuera obligatorio. Sí. Y usted me pone en una situación difícil, pero no tan difícil. Yo votaría por César Gaviria. ¿Y es cierto lo que se rumora, que ustedes tienen ya acuerdos ahí entre ustedes? No tenemos más acuerdo que el que revelamos. Y fue una cosa que me parece muy razonable y muy sensata. Nos reunimos una vez y dijimos: vamos a identificar propósitos comunes, puntos de coincidencia sobresalientes. Y el primer punto que identificamos fue el de que uno y otro considera para el país sumamente grave, y para una democracia tan embrionaria y tan precaria como la colombiana, que el presidente Uribe se reelija por segunda vez, y por tanto convinimos en que íbamos a unar esfuerzos para que eso no ocurriera. Pero ¿usted no le parece que usted ya tiene mucha envergadura para meterse otra vez de candidato? ¿O usted le aburre esa condición de candidato? Mire, no es que me aburre, es que yo me esfuerzo por ser coherente, y yo he dicho: no me gusta el mesianismo, no me gusta el